jugar el segundo palo y al mismo tiempo poner el marcador acá. Sí, sí, sí,
Bueno, buenas noches. Buenas noches, estamos acá de San Martín, Villa Maipú. Fecha 15 de la primera vez del futsal de AFA. Almafuerte recibe a Centro Asturiano. Almafuerte segundo con 28 puntos, que viene de perder con Country Banfield 4-2. Recibe a Asturiano, que marcha noveno con 17 puntos. Y también viene de perder 2-1 con River. Recordemos que Glorias es el único puntero, 10 puntos arriba de Almafuerte, el segundo, el único invicto. En esta fecha River y Estrella de Maldonado se suspendió ayer por humedad. Arsenal y Franja de Oro empataron 1-1. Y hace un rato Newell's y Nueva Estrella empataron 3-3. A esta misma hora va a estar jugando Camionero con Glorias, el puntero. Vamos a seguir también ese partido. Y acá tenemos a Almafuerte, encabezado por su capitán Pedrazzini, Paredes, Vela, Juárez, Nico Arias, Paniza, Oscar Ibáñez, Mira Plana, el Mono Fonseca, Nahuel, Figueroa, Ocalanza, Blanco, el Pollo Jiménez y Fede Dana, los 14 del Alma. Acá tenemos el equipo de Almafuerte. Fecha 15 de la primera vez del futsal masculino de AFA. Almafuerte recibe el Centro Asturiano. Los 5 para iniciar el partido. Ocho y 5 de la noche. Y comienza el partido. Fecha 15 de la primera B del futsal masculino.
Qué cerca estuvo Daniel Carranza del primero. Solo 13 segundos. Buen remate de Fonseca. Argentino Junior le está ganando el Talar 1-0. Hay varios partidos que se están jugando a esta hora. Entre ellos Camioneros y Gloria, el puntero que va 0-0. Todos empezaron a las 8. Qué cerca estuvo Daniel Carranza. (16:42 para el final del primer tiempo). Falta de Asturiano, la primera.
Hacemos el cambio del cuarteto. Nahuel Figueroa, Lucas Paredes, Fede Dana y Ale Juárez en cancha. 16:12 para el final del primer tiempo. Terrible atajada. Gran remate de Fede. Mejor intervención del arquero. 15:33 para el final del primer tiempo. Falta de arma fuerte, falta o obstrucción le cobra, creo que no marcan la falta. Sí, cobran una falta de arma fuerte. $15-15 para el final del primer tiempo. Con 36 para que termine el primer tiempo y Asturiano abre la cuenta. $13:54 para el final del primer tiempo. Camioneros y Glorias empatan 1-1. Unlan le gana 1-0 a Estrella de Maldonado. Argentinos Juniors le gana 1-0 al Talar. Hay mano de Asturiano, sí señor. $13:25 para el final del primer tiempo.
Hay gol de Gloria de Tigre que le gana 2-1 a Camioneros. Brian Vela por Juárez en cancha. No tuvo Franco Pedrazzini, tapó el arquero. Falta de Fede Dan ahora. Vuelve el primer cuarteto de Almafuerte a la cancha. Con Carranza, Blanco, Pedrazzini y Vela. 11:57 para el final del primer tiempo. Cambia la decisión del juez, cobra tiro de esquina. 11 minutos para que termine este primer tiempo.
10:12 para que termine este primer tiempo. Que Centro Asturiano va ganando 1-0. Lucas Paredes en cancha. ...9-0-8 para que termine este primer tiempo. Uy, qué cerca estuvo Oscar. Juárez por Vela. 8:52 para que termine este primer tiempo. Buena jugada del Alma. Tres fulles por lado, 8-0-6 para que termine el primer tiempo. $7:20 para que termine el primer tiempo.
6 minutos 40 para que termine el primer tiempo. Sigue ganando Centro Asturiano 1-0. Salva Fede. Le pegó fuerte a Oscar Ibáñez en el pecho. 6:20 para que termine el primer tiempo. Tiempo muerto. Cuando faltan 5:27 para que termine este primer tiempo de oro, empataron 1-1. Hoy más temprano Newell's y Nueva Estrella empataron 3-3. En este momento Asturiano le está ganando al más fuerte en este partido, 1-0. El Talar lo dio vuelta, le gana 2-1 a Argentino Junior. Umlán le gana 2-1 a Estrella de Maldonado. Y Gloria de Tigre, el único puntero, le está ganando 2-1 a Camioneros. Todos partidos que comenzaron 20 horas. Se reanuda el partido 5:27 para que termine este primer tiempo. Pedracini por Paredes. Quinta falta y amonestado
remate de Asturiano. ...4:47... para el final del primer tiempo, quinta falta. Cuatro minutos finales del primer tiempo. Hace su debut en el partido el Pollo Jiménez y Vila Plana, con Blanco y Pedrasín en cancha. 3:45 para el final del primer tiempo. Asturiano en quinta falta. Y la del Mono, una por partido. Tres minutos finales del primer tiempo. Falta la fuerte. $2:48. Puso arquero jugador asturiano. Asturiano ganando el partido con arquero jugador para que pasen los minutos.
minuto 45. Quinta falta de Almafuerte. 1 minuto 35. Sí, había venido Asturiano con el arquero jugador. Se arma lío con un hincha de Asturiano. Algo le dijo al mono. Un minuto 25 para que termine este primer tiempo. Están pidiendo que se corran los hinchas de Asturiano, pero ...55 segundos para que termine este primer tiempo. Los dos en quinta falta. ...44 segundos. Falta, sí señor. Sexta falta. A falta de 37 segundos. Se prepara Fede Dana para el doble penal.
37 segundos para que termine este primer tiempo. Fede Dana con la chance del empate. No puede dar más fuerte con la sexta falta. ...20 segundos finales. ...12 segundos. ...5 segundos quedan. Y termina este primer tiempo. Bueno, nos vamos al descanso. Centro Asturiano gana 1-0. En los otros partidos, el Talar le gana 2-1 a Argentinos Junior. Unlan le gana 3-1 a Estrella de Maldonado. Glorias de Tigre le gana 2-1 a Camioneros. Y ya empezó Platense Pacífico 0-0. También tendrían que estar jugando Sideco Country y Banfield.
Acá estamos siguiendo los resultados de otros partidos. Camionero lo da vuelta, 3-2 le gana a Gloria de Tigre. Gloria de Tigre que con este resultado estaría perdiendo su primer partido. Junglán le gana 3-1 a Estrella de Maldonado. El Talar y Argentinos Juniors empatan 2-2. Pacífico y Platense empatan 0-0. Los resultados de la primera vez del futsal masculino de AFA. Recordemos que River y Estrella de Maldonado se suspendió por humedad y Arsenal y Franja de Oro empataron 1-1 en el día de ayer. Hoy más temprano Newell's y Nueva Estrella empataron 3-3. El partido suspendido de River con Estrella de Boedo. Estrella de Maldonado está jugando ahora. Empata Gloria de Tigre. 3-3, Camionero, Gloria de Tigres. Bueno, va quedando todo dispuesto para comenzar este segundo tiempo. Almafuerte empieza con el Mono Fonseca al arco, Lucas Paredes, Franco Pedracini, Oscar Ibáñez y Brian Vela. (21 horas), empieza el segundo tiempo. Gol de Centro Asturiano. 19-23 para que termine el partido.
Empezó con todo este segundo tiempo, en menos de un minuto, 2 goles. Con 33 para terminar el partido. Con 37 para el final del partido. Está tirado el arquero. (16-37). Qué lástima, era un poco fuerte el pase, no la pudo dominar.
Tiene de cabeza Brian Mena al ángulo. Empate partido. $15:44, 2-2. Y Asturiano convierte enseguida. 15:34, Asturiano de vuelta arriba. Figueroa, Dana, Ocaranza y Juárez ahora en cancha. $15:20 para el final. $14:42. Tiro libre, Dana fuerte. Entra Oscar Ibáñez. Dana y Figueroa para este tiro libre. Va a ir Dana al arco seguramente. Le pegó muy alto. Se gana la amarilla, está amonestado. Se fue. Roja para el 17. Increíble manera de hacerse amonestar. $14:25, 2 minutos, Almafuerte con uno más. Oscar Ibáñez, Figueroa, Paredes y Dana para tratar de empatar este partido. Insólita amarilla que se come el 17. Ya estaba amonestado. Esta vez Ocaranza, que hace mucho full tonto, esta vez le sacó la roja. A ver si Almafuerte puede aprovechar estos 2 minutos. Las últimas veces que le han expulsado uno al rival no lo pudo aprovechar.
Pasó con Country Banfield el último partido. Con 31, 3-3 el partido. Penal. Hay penal, señores, para la parte. Dani Ocaranza. La verdad que no parecía, para ser sincero. 13 con 23. Nos habíamos olvidado de marcar el tanteador. Muchos goles en este segundo tiempo. Juárez va a ir con el penal para el Alma. La gente de Asturiano está muy caliente. La verdad que habría que ver la repetición. El defensor de Asturiano va derecho al cuerpo, no toca la pelota y se lo lleva puesto a Dani Ocaranza, que iba a definir. Juárez con el penal. Otra vez el juez llama a la delegada de Asturiano. Gol de Camioneros, 4-3, Camioneros le gana a Gloria de Tigre. Acá Alma fuerte con la posibilidad también del 4-3. Muy conversado todo esto. Va Juárez con el penal.
13:18 para el final del partido. Lo da vuelta Almafuerte. 4-3 gana el Alma, pero falta mucho. Otro gol del Camionero, 5-3, le gana Gloria de Tigre, que está perdiendo el invicto. Segunda del Mono. Pedrazzini, Figueroa, Juárez y Dana en este momento. 12 minutos y medio para el final. Primera falta de Almafuerte en este segundo tiempo. 12:22 para el final del partido. ¡Ay, qué lástima de Figueroa! Paredes por Figueroa. Recordemos que Camionero le está ganando a Gloria de Tigre 5-3 y le está quitando el invicto. Gloria que sigue como cómodo puntero, 10 puntos arriba de Almafuerte antes de esta fecha. Oscar Ibáñez y Brian Vela en cancha con Paredes y Pedrazzini en este momento. Con 50 para el final del partido.
Almafuerte. Se equivoca Asturiano con el pase al arquero. Indirecto para Almafuerte en la puerta del área. 9:48 para el final del partido. Entra Dana para este tiro libre. Argentino Junior le gana 5-4 al Talar. Unlan le gana 4-2 a Estrella de Maldonado. Y está cayendo el puntero invicto Gloria de Tigre. Camionero le gana 5-3. Tiro indirecto de Almafuerte. Paredes de derecha, Oscar Ibáñez con la zurda. ¡Uy, qué buena jugada! Se lo pierde Vela. Hay tiempo muerto pedido por Asturiano. 9:46 para el final del partido. Fecha 15 de la primera vez del futsal de AFA. Recordamos los partidos. River y Estrella de Boedo no pudieron jugar ayer, fue suspendido por la humedad. Arsenal, que marcha tercero, empató con Franja de Oro 1-1. Hoy más temprano Newell's y Nueva Estrella empataron 3-3. En este momento Argentino le gana 5-4 al Talar. Unlan le gana 5-2 a Estrella de Maldonado. Y está perdiendo el puntero 5-3. Camionero le gana a Gloria de Tigre. También Pacífico le está ganando. Perdón, Sideco le está ganando 2-1 a Country. Platense y Pacífico están 0-0. Estos últimos dos partidos empezaron más tarde. 9:46 para el final. Le cobran full ahora, Almafuerte. Full de Asturiano ahora. La cuarta de Asturiano. Se está calentando el partido. Y sí, señores, hay full. ¡Qué bien, Vela! Amonestado. Amarilla para el número 6. Llega a la quinta. Asturiano cuando faltan 9:17. Muy caliente la gente de Asturiano con el penal que le dio. Están un poco sacados en general. Muy nervioso la gente de Asturiano. ¡No! ¡Qué full le cobró a Vela! La pelota claramente la toca al lateral. 8:52. Está compensando un poco el árbitro después del penal que le dio Almafuerte.
Ya es final, Argentino Junior le ganó 5-4 al Talar. Arquero jugador pone centro asturiano. Ocho minutos y medio para el final del partido. Afuera el tiro del mono. 8-0-3. Sale a presionar el Alma. Gran tapada. Ay, 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 ay. Buena tapada de Franco. Sigue con el arquero jugador asturiano ahora. 7:30 para el final. Muy lento el movimiento de asturiano. Seis 18. Seis minutos finales. Cinco minutos y medio para el final. El final en cancha de Alvear. Ha perdido el invicto Glorias. Camionero le ha ganado 5-3. Glorias pierde el invicto.
5-13 quedan acá en Villa Maipú. Franco Pedrazzini pone el 5-3. Cuatro minutos y medio para el final. 5-3 gana el Alma. No picó Oscar Ibáñez. Tenía el sexto. Lo tapan al mono. Era amarilla para el 23, me parece. $3:44 para el final. Con goles de Paredes, de Vela, de Dana, de Juárez, de Penal y de Pedrazzini. Alma fuerte. Gana 5-3. Recordemos, ya perdió Gloria. Gloria perdió el invicto. Amonestado y expulsado el preparador físico del Alma. En un full a Juárez, no pareció. 3:26. $3:26 para el final.
2:40 para el final. Amonestado el número 3 en el banco del suplente de Asturiano. 2:20. Fede Dana, que recibe un pelotazo en la cara. Franco Pedrazzini, que queda muy dolorido, no sabemos qué le pasó. Por lo menos no lo vimos. Dos minutos 10 para el final. Ya es final. Argentino Junior le ganó al Talar 5-4. Unlan le ganó 6-2 a Estrella de Maldonado. Camionero le ganó 5-3 a Gloria de Tigre. Le quitó el invicto. Dos minutos 10, se reanuda el partido. Muy bien, Fede Dana. La pelota da en el palo. Se salva Alma Fuerte. Hermoso taco de Asturiano. Un minuto y medio. Gran tapada del mono. Uno 0-2 para el final. Buena de Fede. 50 segundos. ¡Gol del Alma! 30 segundos para el final, Juárez.
36 segundos para el final. Va a ganar Alma, le descuenta 3 puntos a Glorias. Ha perdido Glorias el invicto. Estaba a 10, Almafuerte queda a 7 ahora con este triunfo. Va a ganar el Alma. Y termina el partido. Ganó el Alma. Almafuerte 6, Centro Asturiano 3. En el primer tiempo se puso en ventaja Centro Asturiano cuando faltaban 14:36 y así terminó el primer tiempo 1-0. Cuando arranca el segundo tiempo se pone 2-0, Asturiano arriba. Al ratito nomás Paredes pone el 2-1. Al rato con una asistencia de cabeza de Franco Vela en una muy buena media vuelta pone el 2-2. 10 segundos después Asturiano se pone 3-2 arriba. Faltando 13:31, Federana empata el partido 3-3. Luego Juárez de penal con el 4-3. Faltando 5 minutos, Franco Pedrazzini con el arquero jugado de Asturiano roba una pelota y pone el 5-3. Y sobre el final, con una asistencia de Oscar Ibáñez, Juárez pone el resultado definitivo 6-3. Tenemos Copa Argentina en esta cancha por los 16avos de final. Almafuerte recibe a La Madrid, partido programado para las 20:30. Recordamos, ha perdido Gloria de Tigre, el invicto, ha perdido el puntero, ganó el Alma queda a 7 puntos de Gloria de Tigre. El próximo fin de semana, por la fecha 16, contra Estrella de Boedo y el otro cerrando la primera ronda. Tenemos locales de Argentinos Juniors. Bueno, nos vamos, recordamos que este miércoles Copa Argentina, 16avos de final. Almafuerte contra La Madrid en este estadio.
Bueno, buenas noches, nos vamos. Ha terminado la fecha 15 de la primera vez del futsal masculino de AFA. Almafuerte le ha ganado 6-3 a Asturiano y se mantiene en la segunda posición, más cerca del líder. Buenas noches.